Hola de nuevo. El propósito de este vídeo tutorial es comenzar con el tema 3 de las fracciones. Dios, no pude ser más preciso, sí, empezar cuando pasaba el tren. Entonces, como decía, el propósito de este vídeo tutorial es explicarle a los alumnos de primero de la ESO, del Alto Nalón, los conceptos básicos de las fracciones. Entonces, como ya dijimos ayer en una pequeña introducción, las fracciones, la primera vez que aparecieron las manifestaciones de las fracciones, no sé si alguien lo buscó en internet o por ahí, las primeras manifestaciones de las fracciones aparecieron en Egipto, en el antiguo Egipto, y se representaban como el ojo de Horus, que era un pequeño circulito, y ahí encima o bien debajo las partes en que estaba dividida la unidad. Esto para los egipcios era un tercio, esto es un tercio para los egipcios, y esto para los egipcios era un cuarto. Vale, nosotros hoy en día usamos la nomenclatura de los árabes. Esta barrina en la que tenemos el numerador y el denominador es de procedencia árabe. Fueron los árabes los que empezaron a introducir las fracciones, o los que empezaron a escribir las fracciones de esta manera, evidentemente en notación indigo-arábiga, con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta más o menos el siglo IX, décimo después de Cristo, nos empezaron a usar los dígitos que yo comenté ayer: el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Antes usaban otros dígitos, otras expresiones para poner las fracciones. Por ejemplo, los griegos, si querían poner las fracciones, los griegos tenían un sistema de numeración bastante rudimentario, Era mejor que el romano, pero no era el nuestro, no era el índigo-arábigo. Por ejemplo, si querían poner la fracción, por ejemplo, 4 tercios, imaginaos, en su lenguaje, en su forma de poner las fracciones, ponían 4, el 3 y ponían una coma encima del 3. Eso indicaba para ellos que era 4 tercios. Al poner una coma significaba que dividía. Y bueno, esto les sirvió a los griegos pues para establecer las proporciones, las fracciones y toda la teoría y toda la geometría de la proporcionalidad. ¿Vale? De hecho, el padre de la proporcionalidad es Tales, de Mileto. Bien, pero estamos en el año 1500 a.C. y tenemos las civilizaciones que son las egipcias y las babilonias, ¿vale? Que consiguieron manejar y hacer cálculos notables con la matemática tan rudimentaria que tenían. Bien. Entonces, para nosotros representar las fracciones, por ejemplo, si tenemos una unidad puede ser para nosotros un cuadrado. Vaya hombre. Bueno, vamos a ponerlo así, un cuadrado o un círculo, ¿no? Entonces, si nosotros representamos la unidad y la separamos en partes iguales, por ejemplo, cada una de estas partes, esto de aquí, para nosotros es un medio. Por ejemplo, esto de aquí para nosotros también es un medio, ¿vale? Más o menos, dividirla en dos partes iguales, ¿de acuerdo? Bien, si la separamos en 3 partes iguales, bueno, pues el círculo separado en 3 partes iguales es un poquitín más complicado, pero no es muy complicado. Hay que buscar ángulos que sean de 120 grados. Entonces, cada una de esas partes, esto para nosotros sería un tercio, ¿vale? 1 de 3. Y si queremos coger 2 tercios, pues marcamos 2. Vamos a cambiar de color. Esto es para nosotros la suma del área verde y del área azul serían 2 tercios, ¿vale? Sería un tercio más un tercio. Si lo hacemos con el cuadrado, pues separamos el cuadrado en 3 partes iguales. Podemos hacerlo así: 1, 2 y 3. O también podemos hacerlo así: 1, 2
y 3, ¿vale? Suponiendo que sean 3 partes iguales. Entonces, si queremos marcar 2 tercios ahí, pues cogemos y decimos 2 tercios, 2 de 3, todo esto de aquí. Vaya, hombre. 2 tercios, todo esto. Vale, 2 de 3. Contáis partes, decís, esta una parte, esta otra, ¿de cuántas? Que separé, de 3, ¿no? Por lo tanto decís 2 de 3, o sea, 2 tercios. ¿Vale? Esto de aquí serían 1 y 2 de 3, por lo tanto serían 2 tercios. Vale, vamos a seguir. Vamos a seguir. Y vamos a seguir trabajando y separando la... Bien, seguimos. Cogemos y volvemos a poner otra unidad. Y vamos a poner también otra unidad en forma cuadrada, más o menos. Bueno, salió un poquitín girado. Y ahora vamos a separar, perdón, vamos a romper la unidad en 4 partes iguales. Rompo la unidad en 4 partes iguales, entonces vamos a intentar hacerlo bien. 1, 2, 3 y 4. Y esto sería, vamos a hacerlo por ejemplo así. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Cada una de estas partes es un cuarto. Estaba diciendo cada una de esas partes en las que rompo la unidad es un cuarto, y va ahora a hacer lo mismo con esta de aquí. Entonces esto de aquí sería un cuarto, esto de aquí sería otro cuarto, por lo tanto un cuarto más un cuarto justamente es la mitad, que es un medio. Vamos a ver después de dónde sale. Todo esto sería 3 cuartos. Por lo tanto cuento cuartos y sería 1, 2 y 3. 3 de 4, por lo tanto 3 cuartos. Y aquí cuento cuartos, un cuarto. ¿De acuerdo? Bien. Sigo. Pero hay veces que me dan partes que puedo expresar de otra manera. Por ejemplo, que me dan esto más esto de aquí. Vamos a ponerlo en otro color. Esto con esto es justamente, yo sé que hay la mitad, ¿no? Y sin embargo cuento cuartos y digo esto más esto son un cuarto, y esto de aquí es otro cuarto, un cuarto. Perdón, esto en total son 2 cuartos. 2 cuartos, y alguien puede decir, no, profe, es que estoy un medio. Y digo, sí, es cierto, es un medio. Porque si ustedes se fijan, si a un medio, cojo un medio y hago operaciones matemáticas que se pueden permitir, que es multiplicar y dividir por un mismo número. O sea, si a esto yo lo multiplico por 1, si a cualquier número yo lo multiplico por 1, ¿qué me queda? El mismo número, ¿no? Y multiplicar por 1 es lo mismo que multiplicar de 2 partido de 2. ¿2 entre 2? 1. Bueno, pues entonces, si yo esto lo multiplico y lo divido por un mismo número, entonces me quedaría que sale 1 por 2 partido de 2 por 2. ¿Y 1 por 2 cuánto sale? 2 por 2. O sea, un cuarto, perdón, 2 cuartos y un medio, geométricamente es lo mismo. Y en cuanto a fracciones, se dice que son equivalentes. ¿De acuerdo? Se dice que son fracciones equivalentes porque geométricamente indican la misma proporción. ¿Vale? Geométricamente indican la misma proporción. Yo se lo voy a definir de esta manera. A veces me dan fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador. Si ustedes se fijan, en todos estos ejemplos que yo puse, el denominador es mayor que el numerador. Pero a veces me dan fracciones, por ejemplo esta de aquí. ¡Epa! Me dan estas fracciones y me dicen, representa estas fracciones. Y me dan esto.
Bueno, fui un poco torpe, un segundín, ¿eh? Vamos a romper en 4 partes iguales, por ejemplo. 1, 2, 3, 4. Selecciono todo esto, copio y pego, y me dicen que represente esta fracción. Por ejemplo, me dicen, ¿cuánto es esta fracción? Pero, más adelante. Entonces, esta fracción es, cuento cuartos, porque dividía la unidad en 4 partes iguales, ¿no? Cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuartos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien, estos son 6 cuartos, ¿vale? Aquí nos fijamos que el numerador es mayor que el denominador, ¿vale? Bien. De la misma manera que hice antes, vamos a hacer una hoja nueva. De la misma manera que hice antes, yo 6 lo puedo poner como 2 por 3, ¿no? ¿Sí o no? Y 4 yo lo puedo poner como 2 por 2, ¿no? Bueno, 2 al cuadrado, pero vamos a dejarlo como 2 por 2, ¿vale? ¿Sí o no? Entonces, si aquí en la fracción esta, 6 cuartos la expreso como 2 por 3 partido de 2 por 2, alguien puede decir, profe, este 2 con este 2 se me va. ¿Y qué queda? Quedan 3 medios, ¿no? ¿Sí o no? Pues 3 medios sigue siendo equivalente a 2 cuartos. Y 3 medios significa que si en vez de romper en 4 partes iguales, rompo en 2 partes iguales, fíjense. Ahora piensen que solamente parto en mitades. Y digo, piensen ahora en esto. Rompo la unidad en 2 partes iguales. Tengo 1 medio, 2 medios, 3 medios. ¿Lo ven? O sea, que geométricamente es lo mismo. Geométricamente es lo mismo, pero al ponerlo en forma de fracción, encuentro fracciones que son equivalentes. Ahora, ¿cómo se comprueba que 2 fracciones son equivalentes? 2 fracciones son equivalentes, por ejemplo, 6 cuartos es equivalente a 3 medios y se pone de esta manera. Y eso está relacionado históricamente con la regla de proporcionalidad. Cuando al multiplicar en cruz, cuando esto por esto es igual que esto por esto. 6 por 2 es lo mismo que 4 por 3. Por lo tanto, estas 2 fracciones van a ser siempre equivalentes. Vamos a poner otro ejemplo. Ahora yo no voy a representar la unidad, etcétera, etcétera. Yo les voy a decir 5 tercios es equivalente a 9 séptimos. Y entonces ustedes dirían, vamos a ver. Dicen, si 5 tercios es equivalente a 9 séptimos, se tiene que cumplir que 5 por 7 tiene que ser lo mismo que 3 por 9. Y entonces opero 5 por 7, 5 por 7 que sale 35 es lo mismo que 3 por 9. Ni de coña, ponen que es distinto. Y entonces esas 2 fracciones no son equivalentes. ¿De acuerdo? El hecho de buscar fracciones equivalentes es muy interesante porque me va a permitir a mí, o me va a poder a mí permitir comparar fracciones. Comparar fracciones y sumarlas, restarlas, principalmente, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente se dice que 2 fracciones, como las fracciones son divisiones, si yo por ejemplo tengo la fracción, vamos a poner aquí comparación de fracciones. Si yo por ejemplo tengo la fracción 3 cuartos y 3 sextos, 2 fracciones
que tienen igual numerador, dos fracciones que tienen igual numerador, es mayor la que menor denominador tenga. ¿Por qué? Porque el denominador indica las partes en que dividí la unidad, ¿no? Y el numerador, las partes que cogí después de dividir la unidad. Entonces ustedes dicen, vamos a ver, ¿qué es mayor, 3/4 o 3/6? Evidentemente 3/4, ¿por qué? Porque 4 es menor que 6, ¿vale? Y si lo hiciesen, cogen la unidad, la rompen en 4 partes iguales, vamos a hacerlo bien, vamos a verlo geométricamente, ¿vale? Ya sé que lo saben, pero vamos a verlo geométricamente. Entonces, coge la unidad y la rompen en 4 partes iguales, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, y cogen 3/4, que es esto de ahí, ¿vale? Bueno, no lo vamos a hacer así, no lo vamos a hacer así, no lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo así, vamos a romperlo en 4 partes iguales de esta manera, 1, 2, 3 y 4, más o menos son iguales, ¿no? Entonces, cojo 3/4, sería 1, 2 y 3, que sería esto de aquí, lo marco, y sería esto. Vale, ahora cojo más o menos la misma unidad de antes, esta de aquí. Bueno, vale, no me... A ver. Más o menos es la misma unidad. No, y ahora la rompo en 6 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? ¿Sí o no? 6 partes iguales. Ahora cojo 3. 1, 2 y 3. Y lo marco. ¿Cuál es mayor? ¿Qué parte sombreada es mayor? Evidentemente 3/4, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, una fracciones que tienen igual numerador es mayor la que menor numerador tenga. Bien, ¿qué me puede decir alguien algo de 3/6? ¿Qué es 3/6? ¿Equivalente a qué? A un medio, ¿de acuerdo? 3/6 es equivalente a un medio. Ustedes cogen 3/6 y esto me quedaría 3 por 1 partido de 3 por 2, ¿no? El 3 con el 3 se va y queda justamente un medio. Por lo tanto, esto es equivalente a un medio. ¿Es cierto que esto es un medio? Sí, fíjense, justamente esto es la mitad y esto es la mitad. Todo, ¿eh? Todo es la mitad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, funciona perfectamente. Más, seguimos. ¿Qué pasa cuando las fracciones tienen igual denominador? O sea, cuando cojo dos unidades separadas en partes iguales, pues evidentemente es mayor la que mayor numerador tenga, ¿no? Si por ejemplo si rompo la unidad en 12 partes iguales, si tengo 4 doceavos y rompo la unidad en 12 partes iguales y tengo 7 doceavos, ¿qué es mayor? ¿4 doceavos o 7 doceavos? 7 doceavos, esto es clarísimo, ¿no? Esto está clarísimo. El problema viene aquí ahora. El problema viene cuando, por ejemplo, tengo 3/5 y 4/3. ¿Cuál es mayor de esas? Aquí viene el problema. Entonces yo siempre que lo explico por primera vez, siempre hago el dibujín. Siempre hago el dibujín. Y entonces cojo y cojo una unidad. Voy a coger la grande, ¿eh? A ver. Tengo que mirar cuál de las dos es más grande. Entonces, empiezo por 3/5. Cojo la unidad. Vale. A ver. Coño. Ahí. Y ahora voy a romperla en 5 partes iguales. Déjame copiarla y pegarla otra vez. Copio, selecciono,
copio y pego porque la voy a necesitar para después. Vamos a ponerla por aquí. Vale, y necesito otra para después. Y pego. Necesito 3. Vale. Empiezo por la primera. 3/5. Rompo en 5 partes iguales. Más o menos. 1, 2. No me vale esto. Tengo que hacerlo más pequeño. A ver. 1, 2, 3 y 4. Piensen que son 5 partes iguales, ¿vale? Entonces, 3/5 es coger 1, 2 y 3 de 5, ¿vale? Que sería todo esto de aquí. Todo eso son 3/5, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Vale, todo eso son 3/5. Bien, y ahora pongo por ahí 4. No vamos a poner 4 tercios, vamos a poner 2 tercios. ¿Verdad, equipo? Vamos a poner aquí 2 tercios, ¿vale? 2 tercios. Y entonces rompo esto en 3 partes iguales. Y entonces me quedaría 1, 2 y 3. Y 2 tercios sería una cosa así. Geométricamente cuesta, ¿no? Geométricamente cuesta, ¿no? Vale, bueno. Pues ahora voy a hacer una cosa. Voy a romper en 15 subdivisiones. 15. Y ya veréis por qué. Y cojo y digo, en 15 subdivisiones, al romper esto sería, al romperlo en 15 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a 14. Bueno, imaginad que son iguales, ¿eh? Y 15, ¿no? Vale, imaginaos que son iguales, que no tuve que hacer ese añadido, ¿vale? Es que si no tengo que volver a romperla. ¿De acuerdo? Y entonces digo, si rompo en 15 subdivisiones, ¿vale? Si a esto lo multiplico por 3, y a esto lo multiplico por 3, ¿cuántos me queden? 9/15. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9/15. Por lo tanto tenía que marcar todo esto en verde, ¿no? ¿Sí o no? Todo esto sería equivalente ¿a qué? A 3/5. Vamos a ir poniéndolo en el color correspondiente. Todo esto sería en 3/5, ¿no? ¿Sí o no? Todo esto sería realmente esto, ¿no? ¿Sí o no? Vale. Y ahora digo, ¿quedó claro, no? Que son equivalentes porque lo que hice fue multiplicar por un mismo número. Y ahora vengo aquí y digo, deshago eso y digo, si a esta la multiplico por 5, ¿qué me sale? 10/15. O sea, tengo que coger una más, ¿no? ¿Sí o no? Y marcar todo esto. Por lo tanto, ¿qué es mayor? 10/15 o 9/15. 10/15. ¿Sí o no? Por lo tanto, ¿qué es mayor? ¿3/5 o 2 tercios? 2 tercios, ¿de acuerdo? Ahora, mi pregunta es, ¿por qué busqué yo el 15? ¿Qué es 15 de 3 y 5?
No, ¿qué es 15 de 3 y 5? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Podría haber buscado 30. 30 también es múltiplo de 5 y de 3, ¿no? ¿Cómo es 15 o qué es 15 de 3 y 5? El mínimo común múltiplo. Por lo tanto, para comparar fracciones que tengan distinto denominador y distinto numerador, se busca el mínimo común múltiplo de los denominadores. Espero que lo hayan entendido, espero que les haya gustado. Por hoy es suficiente y thank you for watching. Pueden empezar a trabajar.